Iglesia, un abrazo muy especial, muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo en absolutamente todo lo que ustedes hagan. Dios les cuide siempre. Iglesia, Lucas capítulo 4. Gracias les doy de todo corazón por todo, por entregar su vida al Señor. Estas son cosas de las que pocas veces hablamos, ¿no? Mientras que usted busca Lucas capítulo 4, déjeme decirle algo, mira, el camino de Cristo es un camino para valientes. En estos días hablaba yo con un pastor de otra ciudad que tuve la posibilidad de visitar y nos colocamos a hablar de la vida. Y una de las conclusiones a las que llegamos fue cuando yo le dije, ser líder el día domingo es muy sencillo quizá, sin menoscabar y sin menospreciar pues el asunto de la predicación de la palabra, que tiene que ver con tomar la mente escrita de Dios, que es la Biblia, y predicarla, que requiere una alta responsabilidad. Pero el liderazgo tiene que ver con el día a día, a eso hacíamos referencia. Y el camino del Señor es un camino que trae desafíos, y por ende Dios, si nos ha llamado, es porque Él nos ve capacitados para esos desafíos, ¿no? Es la palabra que más he tenido. Y el Señor hoy trae a mi mente una serie de cosas que pasan en Lucas capítulo 4, pero lo que vamos a predicar está del 38 al 41. Esa es la lectura. Ubícate ahí en la lectura y hagámosla, para que el Señor nos ayude un poco a entender cuál es el propósito de un encuentro con Él. ¿A qué nos debe impulsar y motivar el estar cerca al Señor Jesús? Porque mira que nosotros siempre hemos tenido la cercanía del Señor Jesús como un beneficio para nosotros. Y vamos a ver qué muestra en sí la palabra del Señor. No quiero decir que no haya beneficio, pero lo que te intento decir es que va mucho más allá. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el propósito del Señor. Y el propósito del Señor, la mayor parte del tiempo, no tiene que ver solo con una persona, sino con un grupo de personas. Entonces, Lucas capítulo 4, versículo 38, y vamos a hablar de propósito de encontrarnos con Él. ¿Ok? Es nuestro título, propósito de encontrarnos con Él. Lucas 4, 38 dice de la siguiente manera: entonces el Señor Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. De esa perícopa vamos a predicar. ¿Cuáles son los beneficios o qué tiene que ver con que nosotros nos encontremos con el Señor Jesús? Mira, el nivel hay que pasarlo. El nivel no es para mejorar tu vida únicamente. Así esto implícitamente esté en un toque del Señor Jesús o un acercamiento con Él, que es nuestro título. O sea, ¿para qué nos acercamos a Él? Claro que tiene que ver para que la persona que llevaba una vida diferente ahora la mejore con Cristo. En síntesis es eso. Pero cuando uno piensa en pasajes como este, uno se da cuenta que es más profundo el tema. Ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús acá está batallando con sacar demonios, sanar personas, reprender una fiebre, y viene de otra sanidad, pero viene de una sinagoga. O sea, una vida muy agitada que a forma de introducción requiere una gran conexión con Dios para poder suplir todo esto, espiritualmente hablando. Me explico. Si el Señor Jesús no tiene una conexión especial con Dios, espiritualmente hablando, no está capacitado para hacer todo lo que hizo. Nosotros algunas veces, como hijos de Dios, lo que menos queremos imitar son las disciplinas que el Señor Jesús tenía.
Y el Señor Jesús se la pasaba, mira, hay una tabulación de lo que se narra en los evangelios. Hay no una encuesta, la palabra se me va, estadística. Hay una estadística, yo la vi la otra vez por las redes, contando el tiempo de los evangelios, cuando dicen que el Señor Jesús se la pasaba toda la noche en el monte, que los mandó adelante, él despedía a la multitud, pero se fue al monte y al otro día y tal cosa, y se iba al monte y bajaba y la sinagoga. El Señor Jesús en el monte en oración y en la sinagoga pasó más del 65% de su vida. Creo que dicen algunos estudiosos según esa encuesta que yo vi. Entonces cuando uno después ve frases como que mi padre y yo uno somos, yo únicamente hago la voluntad del que me envió, pues claro, porque conocía a su papá, o sea, conocía a Dios. Para poder soportar todo esto, mira, yo únicamente leí 4 versículos. Y en estos 4 versículos el Señor Jesús está en una sinagoga, el Señor Jesús reprende una fiebre, el Señor Jesús sana a los enfermos, el Señor Jesús saca muchos demonios. Pero casi que por versículo hay una acción sobrenatural. ¿Vamos a poder soportar nosotros eso con un toque de Dios? Claro que sí, cuando pasemos tiempo con Él. Dicho esto, a forma de introducción, hay 2 cosas que a mí me llaman poderosamente la atención de este pasaje. La primera tiene que ver con la sanidad de la suegra de Pedro, pero ¿por qué se gesta la sanidad de la suegra de Pedro? Y ahí está nuestra responsabilidad del toque con Dios. Yo lo he definido así: Él te toca para que toques a otros. Mira que la suegra de Pedro es sana porque algunos le rogaron a él. ¿Te das cuenta que no es la suegra de Pedro la que pide la sanidad? Son otros que están ahí, que ven a la suegra de Pedro en necesidad, que le ruegan al Señor que por favor haga algo por ella, que por favor le sane, que por favor la toque. Y lógicamente las personas que le piden esto al Señor Jesús, pues son personas que ya han sido tocadas por el Señor. De hecho, si no creyeran en Él como Mesías, no le piden el favor a Él. O sea, eran personas que le reconocían a Él como Mesías. ¿Para qué crees que el Señor Jesús te ha tocado? ¿Te das cuenta que no tiene que ver únicamente con ese egoísmo de decir que mejoraste tu vida, que ya estás sano, que ya estás próspero, que Dios te dio, que Dios te pagó la hipoteca, que ya no estás quebrado? Nah. El toque del Señor Jesús no es un beneficio personal y único. El toque del Señor Jesús es que Él te toca para que toques. Él te toca para que toques a otro. Él te bendice para que tú bendigas a otros. El día que nosotros entendamos como iglesia que la iglesia no tiene que ver con un egoísmo, ese día el asunto va a cambiar. De hecho, siendo así, nosotros no prometeríamos tantas cosas ante las personas en necesidad, como que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Él te puede sanar, porque eso se queda únicamente en ellos. ¿Qué tal si nosotros le enseñamos a la gente que son conductos o puentes de bendición para otros? O sea, venía a la iglesia, si Dios mejora la situación, o sea, venía a la iglesia, venía Jesús, pues. Si Él mejora tu situación, gloria al Señor por eso. Si Él no te toca y no te sana, Él sigue siendo Dios. A la gente hay que explicarle muy claro. Pero ¿qué tal si nosotros convenimos en algo? ¿Por qué no le decimos a la gente que se acerque a Dios con el fin de poder tocar a otros? O sea, ¿por qué no le decimos a la gente, deja que Dios te toque para que puedas tocar a otros? No únicamente Él te toca para que pague tu deuda, Él te toca para que te bendiga, Él te toca para que te prospere, Él te toca para que tú seas próspero, Él te toca para cancelar tu hipoteca, Él te toca para dar una casa. No, esto puede venir por añadidura. Pero ¿por qué no enseñarle a la gente, déjate tocar por Dios? Con la responsabilidad, y perdón la palabra que voy a utilizar que no me gusta, casi con la obligación de poder bendecir y tocar a otros. La iglesia está diseñada y está llamada a estos tiempos a romper con el egoísmo. En estos tiempos de tanta tiranía, de tanta escasez, de tanto desgobierno políticamente hablando, que ni me gusta hablar mucho del tema, pero es una realidad, de tanto escándalo, nosotros somos conductos y puentes de bendición para otras personas. El día que nosotros nos dejemos tocar
por Dios para poder bendecir a otros, ese día el asunto funciona diferente. Abraham se dejó tocar, padre de multitudes y padre de la fe. Moisés se dejó tocar, liberó al pueblo. El Señor Jesús se dejó tocar, nos salvó a todos. Siempre es uno que se convierte en el puente de los demás. O sea, el toque de Dios no es para mejorarte únicamente, así esto implícitamente esté ahí. El toque de Dios es para que tú toques y mejores a los demás. Lo primero, que Él te toque para que tú toques a los demás. Bendecido para bendecir. Y lo segundo, que no deja de llamarme poderosamente la atención, y yo recuerdo que yo leí mucho Lucas el año pasado, y este fue uno de los capítulos que se me quedó en el corazón. Porque dice el versículo 39, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Hombre, Dios te toca es para que le sirvas. ¿En qué momento los toques del Señor se volvieron únicamente en prosperidad? Entendiendo todo lo que es prosperidad, ¿no? Que prosperes en todo como prospera tu alma. O sea, generalicemos la palabra prosperidad y por favor, descentralicemos la de la palabra dinero. Yo deseo que prosperes en todo así como prospera tu alma. O sea, las necesidades suplidas se habla en ese capítulo. Saquemos la prosperidad solo del dinero. Prosperidad es el bienestar, por decirlo de alguna manera. Dios te quiere tocar para que tú le sirvas, no para que seas millonario. Dios te quiere tocar no únicamente para que te muevas en sus dones, sino para que tú le sirvas. Mira, el servicio al Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer. Te lo digo de todo corazón, no hay nada que genere más plenitud en el ser humano que saber que le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si usted algunas veces cuando lea la Biblia, o cuando usted lee la Biblia, se encuentra como con esa sensación de decir, hombre, ¿cómo hubiera sido estar con el Señor Jesús? Ustedes se imaginan, perdón, pues que yo me traslade 2000 y pico de años atrás, ustedes se imaginan recibir órdenes del Señor Jesús. O sea, cómo el Señor Jesús suplía. Mira, dame 30 segundos y te explico algo. Nosotros, bueno, en estos días yo estaba haciendo como un estudio, por decirlo de alguna manera, y salió, si usted estuvo en la iglesia un domingo, usted se va a acordar de esto, salió de que la multiplicación de los panes, contando 5,000, era que cada familia tenía, a mí el dato se me fue, y cada familia tenía como 7.5 hijos, más o menos por familia, por clan de familia. O sea, papá, mamá y como 6 o 7 pelados. Eso lo multiplicamos y nos dio como 45,000 ahí en la iglesia. O sea, el milagro no fue para 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, sino que contando los niños por familia, eran como 43,000 o 45,000 muchachos. Una cosa estrepitosa. Dice que todos comieron. Dice que todos comieron hasta que se saciaron. Pero lo organizacional no se predica. Vea, si quiere yo le bajo el dígito a 5,000. Usted y yo sabemos que no es así, pero pensemos en algo. Yo lo bajo de 45,000, de 30,000, de 20,000. Contemos 5,000 hombres. Alimente a 5,000 personas, a ver si es fácil. Te das cuenta que el servicio para el Señor Jesús tiene que ver con un orden. O sea, cuando uno piensa en estas cosas, uno dice, ven, ¿cómo le dieron alimentación a tanta gente? Era porque el Señor Jesús era un excelente líder. ¿Te imaginas haberle recibido órdenes al Señor Jesús en esa época? Porque no dice, como en otra parte de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que las viudas eran desatendidas y que se formó un problema por la comida, o así como cuando el apóstol Pablo en Corinto llega y les dice, hombre, por favor, es la única comida que la gente tiene al día. Háganlo dignamente cuando se habla pues de lo de la cena del Señor. ¿Recuerdas que siempre había como un despelote, como una cosa? Y cuando el Señor Jesús estaba, yo no sé cómo 12 muchachos terminan repartiendo comida para 5,000 y los que usted le quiera sumar. Que en las cuentas de ningún teólogo da menos de 25,000 o 30,000 personas. En la cuenta de ninguno. Porque dice que era una mujer también. Sumaba 5,000 y 5,000, 10,000. Y tenían 2 o 3 hijos por familia, hay 25,000. Pero eso era más. Los judíos no tenían de 2 y 3 hijos, tenían de a 6, 7 u 8. Es una cosa estrepitosa. ¿Dice que hubo desorden? No.
Dice que se demoraron 15 días repartiendo esa comida. Tampoco. ¿Te das cuenta que el mismo día se repartió la comida? Iglesia, mire. El servicio, como el Señor Jesús lo planifica y lo plantea, es una sabrosura, digámoslo de esa manera. Que nosotros tengamos siempre en nuestros corazones el poder servirle al Señor. Yo algunas veces, en estos momentos así de predicación y cuando estoy haciendo mi devocional y todo, yo digo, ¿cómo hubiese sido recibir los consejos del Señor Jesús? Nosotros tenemos una ventaja referente al servicio. Los tenemos todos escritos en la palabra del Señor. ¿Por qué no ponerlos en práctica? El Señor Jesús dijo cómo se tenía que servir. Siendo el más grande, se quita su atuendo y le lava los pies a los muchachos. Mira, es que el Señor Jesús lo que provocaba era eso. Seamos honestos seamos honestos en algo. Y termino con esta idea. El Señor Jesús te toca para que le sirvas. Cuando uno está convaleciente con fiebre, los que hemos tenido fiebre, que creo que han sido todos, uno queda sin ánimo. Uno queda en desánimo. Uno queda en desaliento. Uno queda propenso a que le dé fiebre. Porque nosotros no hemos analizado que era cualquier enfermedad. Era una fiebre tremenda. Y el Señor Jesús la sana. Y la suegra de Pedro no queda ni con desaliento, sino con ánimos de servirle al Señor. ¿Quién saliendo de una enfermedad o quién saliendo de una fiebre terrible quiere servir? Seamos honestos. ¿Usted quiere tomarse las medicinas, hidratarse y tirarse a su cama todo el bendito día? Y si lo incapacitan y le dan 2 o 3 días, usted se incapacita. A la suegra de Pedro, un toque del Señor Jesús la puso a servirle inmediatamente al Señor Jesús. Porque dice la palabra del Señor, y levantándose ella al instante, le servía. ¿Sabes qué pasa? Que un toque del Señor Jesús da para poder servirle. Y lo último que te digo es el servicio en dificultad. Porque si uno piensa que esta mujer venía de una fiebre, no estaba en la mayor condición. Era una mujer que le tocó duro. Era una mujer que tenía algo en su cuerpo, porque precisamente por eso venía enferma. Y aún con la condición que haya quedado, que una cosa es que el Señor Jesús la haya sanado, o que haya reprendido en ella la fiebre. Otra cosa es el desaliento que ella tenía, la deshidratación que ella tenía. Y con todas estas cosas encima, no dice, yo sé que en esta época no había sueros y no había hospitales, pero es para que usted me entienda. No dice que se fue para un hospital a colocarse suero, a hidratarse. Dice que empezó a servirle al Señor Jesús. Y cuando usted revisa la palabra servicio o servidor, aquí en el griego están hablando de la palabra no es esclavitud. La palabra es servir como con denuedo, como con mucho ahínco, como con mucha pasión, para que usted me entienda. No es como que, ay, sirvamos 2 tinticos y ya. No, es servicio. ¿Y quién que viene de una fiebre empieza a servir? Respuesta, el que ha sido tocado por el Señor Jesús. Iglesia, déjese tocar por el Señor Jesús para poder tocar a otros. Y déjese tocar por el Señor Jesús para que empiece a servirle, aun cuando usted venga de alguna enfermedad o se encuentre en dificultad. Perdón por decir esto en el minuto que me queda, pero creo que tengo el permiso, ella siempre me lo dio, que es la hermana Miriancita, que murió el 27, que fue miércoles santo, 27 de marzo, la que despedimos el Viernes Santo en la iglesia. Mire, la hermana Miriancita, pues nosotros sabíamos, no tenía una condición de cáncer. Y yo creo que los que fuimos al último ayuno que la hermana Miriam predicó fue una sabrosura. La hermana Miriam predicando del poder de Dios. Y aún con su condición de salud en enfermedad. Porque una persona que está tocada por el Señor Jesús no tiene problema si está enferma o no, le sirve. Ese día, cosas que la gente no sabe. Yo la llamo y le digo, Miriam, ¿cómo estás para el sábado? Ay, pastor, me tuve que ir de urgencias porque tal cosa pasó. Yo le digo a la hermana Miriam, yo le digo, Miriancita, mija, quédese en la casa que yo le hago ese ayuno. Yo la reemplazo. Qué problema tan berraco el que me ganeo yo.
¿Cómo se le ocurre, pastor? Los que conocen a Miriancita o conocían pues a Miriancita, sabe quién es la Miriancita. Yo le dije, vieja, quédate en la casa que yo te reemplazo. Porque ella me dice que el jueves tiene que irse como de urgencias. Y el ayuno era el sábado, 8 de la mañana. Yo le digo, no, Miriancita, quédate en la casa que yo hago el ayuno por usted. No se preocupe, yo predico la palabra, hago la oración, no se preocupe. Que no, señor. Que ella como fuera. Me dijo, así sea arrastras, pastor. Llego a la iglesia y hago el ayuno. Ese fue el último ayuno que predicó. A los pocos días murió. Ay, no quería despedir esta predicación así porque me llena de nostalgia. Pero es justamente lo que estamos hablando. En la condición más difícil, al Señor se le sirve. Y nuestra amada Miriancita Ramírez Espinosa tiene mucho de eso. Iglesia, que el Señor te toque para que toques a otros. Punto número 1. Punto número 2. Sírvele al Señor. Así estés en dificultad. La suegra de Pedro fue sana en ese momento y empezó a servirle al Señor. No se tomó 5 días de recuperación porque estaba deshidratada. Cuando tenés al Señor Jesús cerca hay una cosa que te carcome por dentro y tenés que empezar a servirle a la comunidad. Que Dios te bendiga mucho y que nosotros tanto por fuera de las 4 paredes y en las 4 paredes del templo podamos servirle al Señor con todo el corazón. Dios te bendiga, amado, que Dios te haga prosperar en todo. Y gracias por absolutamente todo lo que ustedes hacen por la obra del Señor. Bendiciones.